Límites trigonométricos. Los límites trigonométricos se identifican fácilmente porque al calcular el límite de la función dada, observamos claramente que aparece una función trigonométrica. Por ejemplo, al calcular el límite cuando x tiende a 0 de 3 sobre x por cosecante de x, observamos que aparece la función cosecante de x. Cuando esto suceda, vamos a estar entonces muy concentrados y estamos invitados a recordar la cosecante de x a qué es igual. En límites trigonométricos estamos invitados entonces a recordar la definición de las funciones trigonométricas y algunas identidades básicas. Por ejemplo, estamos invitados a recordar que la cosecante de x es la función inversa del seno de x. Es decir, cosecante de x es igual a 1 sobre el seno del mismo ángulo x. De igual manera, es importante recordar, cuando la variable tiende a 0, estamos invitados a recordar los límites trigonométricos básicos. Sobra recordar las propiedades de los límites. Además, que al calcular el límite de una función, lo primero que debemos hacer siempre es evaluar. Miramos entonces límite cuando x tiende a 0. Observamos en la función dónde está x y sabemos que vamos a ir a evaluar dichos valores de la variable x. Recordamos entonces, límite cuando x tiende a 0 de 3, como el 3 es una constante, nos queda entonces la constante 3 sobre límite cuando x tiende a 0 de x, pero x es una variable, la evaluamos y queda 0, multiplicada por el cosecante o la cosecante de x, pero x tiende a 0. El paso siguiente es evaluar la expresión que llevamos. Y recordamos, x por cosecante de x, pues obviamente la cosecante es igual a 1 sobre seno. O sea, si recordamos las propiedades de los límites, vamos a tener inicialmente que el límite de la constante es la constante y saldría el 3 de la función que estamos evaluando. ¿Por qué es importante recordarlo? Porque si continuamos en la evaluación, nos está quedando 0 sobre la cosecante de 0 y la cosecante de 0 es igual a ¿qué? Es igual a 0. ¿Por qué? Porque cosecante es igual a 1 sobre seno del mismo ángulo x, en este caso del seno de 0. Si seguimos la simplificación de la evaluación, pues tenemos 3 sobre 0 por 1, 0. Al multiplicar tenemos 0 por 1, 0.
Y es importante recordar que el seno de 0 grados de igual manera es 0. Entonces miremos lo que encontramos, 3 sobre 0 sobre 0. Pero 0 sobre 0 es una indeterminación. 0 sobre 0 es la indeterminación más popular que nosotros podemos encontrar al calcular el límite de una función. Cuando esto sucede, nos preguntamos qué hacer para eliminar la indeterminación que se presenta. Como tenemos la función cosecante, estamos invitados entonces a reevaluar o redefinir la función dada. Para esto entonces partimos desde el principio o del lugar de partida y vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 de 3 sobre x por la cosecante del ángulo x. Por propiedades de límites podemos afirmar entonces que 3 sobre x cosecante de x, que es el límite, es igual al límite cuando x tiende a 0, cuando x tiende a 0, de la constante 3, y todo eso dividido por el límite cuando x tiende a 0, límite cuando x tiende a 0, del denominador que es x multiplicado por la cosecante del mismo ángulo x. Recordamos entonces que el límite cuando x tiende a de una función o de una fracción mejor, f de x sobre g de x, el límite del cociente, por ejemplo, f de x sobre g de x, el límite del cociente es igual al cociente de los límites. Es decir, nos queda igual al límite cuando x tiende a de f de x, todo esto sobre el límite cuando x tiende a del denominador g de x. Eso nos recuerda que en el paso anterior entonces hemos evaluado el límite de una fracción. Es igual al límite del numerador sobre el límite del denominador. Si seguimos recordando, en el numerador entonces encontramos el límite de una constante. Límite cuando x tiende a 0 de 3 y 3 es una constante. Estamos invitados entonces a recordar que el límite cuando x tiende a de una constante cualquiera, un valor real, es igual a la constante. Una vez lo recordamos, sabemos entonces que al evaluar en el numerador límite cuando x tiende a 0 de 3 es igual a 3. Miramos en el denominador y si evaluamos nos va a dar 0 sobre 0. Por lo tanto, estamos invitados a cambiar o transformar la expresión dada. El límite cuando x tiende a 0 de x por cosecante de x es igual entonces a tener el límite cuando x tiende a 0 de x, que no va a cambiar, por la cosecante, pero sabemos que la cosecante es la inversa del seno. O sea, eso es 1 sobre el seno del mismo ángulo x. Como el objetivo es eliminar la indeterminación, miramos de qué forma podemos entonces expresar el valor que se presenta en el denominador. Si multiplicamos x por 1, vamos entonces a encontrar
que la expresión que llevamos hasta el momento es equivalente a tener 3 sobre el límite. Cuando x tiende a 0, de x por 1, que es igual a x, todo esto sobre el seno del mismo ángulo x. Y si recordamos los límites trigonométricos básicos, que es lo que tenemos en el denominador, si observamos bien y recordamos, existe un límite trigonométrico básico que nos dice el límite cuando x tiende a de el seno del ángulo, el seno del ángulo sobre el ángulo es igual a 1. Seno del ángulo sobre el ángulo es igual a 1, que es semejante a tener entonces, repito, límite cuando x tiende a 0 del seno del ángulo sobre el ángulo es igual a 1, y este es semejante a tener el límite cuando x tiende a 0 de el ángulo sobre el seno del ángulo. Si observamos entonces, esta última presentación es prácticamente la que tenemos en el límite que estamos desarrollando. Por lo tanto, por límites trigonométricos básicos, podemos concluir que nuestro denominador es igual a 1 y que hemos logrado eliminar la indeterminación de la forma 0 sobre 0 que se presentaba al calcular el límite cuando x tiende a 0 de 3 sobre cosecante de 3 sobre x por cosecante de x, y finalmente concluir que lo hemos logrado y el límite existe y es igual a 3. La invitación a que sigas creciendo, a que sigas mejorando, a que te cuides mucho y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.